Continuamos en Una Palabra en Amistad y como les había prometido, ya estamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Como siempre hablamos, chicos, aquí nos gusta que conozcas a distintas personalidades del mundo cristiano, también que son luz en distintos lados, ¿no? Que marcan con su talento, con el don que Dios les dio. Y hoy nos vamos a adentrar en el mundo del doblaje, chicos, ¿eh? Nos vamos a adentrar en el mundo del doblaje. Ya está con nosotros Jonathan Floris Rosas. Es un actor de doblaje de Córdoba, Argentina. Además es director, guionista y narrador de cuentos. Confeccionado para esta última un novedoso sistema para mostrar las ilustraciones de las historias, de forma que pareciera que los dibujos salen del libro a medida que los va contando, con su particular estilo de narración en la que interpreta cada uno de los personajes. ¡Wow! Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. Bien, gracias a Dios. Gracias por haber venido. Un placer. Y la idea, bueno, como ya te habíamos contado, que la gente un poco conozca un poco de tu vida. Contá, sos casado, tenés hijos. Soy casado, sí, y tengo 2 hijos, uno de 9 y otro de 7. Un terremoto cada uno. Qué lindo. Bueno, a ver, ¿cómo surgió esa pasión por el mundo del doblaje, por el mundo de los libros? ¿Cómo surgió? Bien, más que nada la pasión en general fue por el arte y sobre todo por la actuación. La actuación, muy bien. El teatro. Básicamente me parieron y caí arriba de un escenario así. ¡Wow! ¿Venía de familia de actores? Sí, de forma amateur, digamos, y siempre vinculado, sobre todo en el servicio, en la congregación, con expresiones artísticas, sobre todo teatrales. Wow. Mi mamá sí es aficionada a la literatura, escribe, tiene algunas publicaciones también. Entonces, un poco inmerso en todo eso, un poco la brújula me tiraba para ese lado. De todas formas, en principio yo me dediqué a la fisioterapia. Ajá. Soy licenciado en fisioterapia también. Y bueno, estuve hasta enero de este año dedicándome a eso. Recién hace poquito estoy full time con la actuación de la voz. Y todo surgió cuando una vez, justamente ahí en la práctica de la fisioterapia, estaba con una paciente atendiéndola y dice: ¡ay, eso soy yo! Y yo digo, pienso, sí, ya sé que sos. ¿Cómo le digo? Le pregunto, ¿cómo? No entiendo qué me decís. Esa que está sonando ahí soy yo. Y en la radio estaba en una publicidad, haciendo esas publicidades que tienen como un personaje en el que se escucha. Entonces dije, mira, porque sabía que no era locutora ella. ¿Cómo llegaste a hacer una publicidad? Le pregunto. Y me dijo, es que yo hice un curso de doblaje y a partir de ahí empecé a meter también en estas cosas. Wow. Entonces, Google amigo, voy y digo, quiero saber, curso de doblaje acá en Córdoba, no sabía que se daba. Busqué, encontré Academia de Doblaje Aldo Lumbía y ahí nomás me anoté. Dije a mi esposa, ¿qué opinás? Si pruebo esto, sí, metele, me dijo. Y bueno, ya con la pasión que traía del teatro le sumé esto y me apasionó también. Wow. Entonces ahí se ve como una casualidad, entre comillas, a la mano de Dios guiándote. Me puso eso en el camino y eso fue hace casi 12 años. Y ahí comenzó quizás el recorrido formalmente en esta profesión. En el mundo del doblaje, entonces decimos que hace 12 años, ¿no? Ya arrancamos con este mundo. ¿Y es difícil ser actor de doblaje? Yo creo que sí, como cualquier actuación, pero se puede. Nada más que obviamente hay personas que tienen cierta facilidad para una cosa o para otra, y eso les puede permitir soltura en algunos ámbitos, en algunos aspectos, pero hay que aprender la técnica.
¿no? Claro. Entonces, además de la voz bonita que uno pueda llegar a tener, o no es necesaria, hay que aprender la técnica del neutro, hay que aprender, si uno ya no lo tiene incorporado, la actuación, que es importantísima, y después todo lo que tenga que ver con la sincronía, el trabajo en el estudio, la técnica vocal, digamos, de ubicación, de proyección, de dicción. Entonces, como vos seguramente lo sabés como locutor, que tuviste que aprender un montón de cosas, varias de esas cosas y otras cosas diferentes se aprenden también en el doblaje. Entonces, por más que sea algo difícil, es algo totalmente aprendible y que se puede lograr con el esfuerzo y la dedicación, y es algo, para mí, fantástico. Qué lindo, qué lindo. Vamos a repasar un poquito de tus trabajos. Estuviste en varias series de anime, por ejemplo, Dan Machi, puede ser una de las series, y dentro tuviste distintos personajes, ¿no? Sí, la que tuve más participación es una que se llama Food Wars, que hicimos, si no me equivoco, 2 temporadas. Ajá. Tenía más, pero no las mandaron. Y estuvo un tiempo en Netflix. Ahora wow, no sé en qué plataforma estará. Y eso sí, tuve varios personajes. Es una serie rara y divertida. Fuiste narrador, por ejemplo, acá estoy viendo tío de los hermanos Saldini, Konishi. Konishi, sí, ese era un loco de la guerra. ¿Te acordás? ¿Te acordás alguna voz? Ese, más o menos. Hay uno, me acuerdo, bueno, el principal que hice, que era el papá del protagonista, era un adulto, muy seguro de sí mismo, que le daba consejos a su hijo y le decía: el secreto de todo buen chef es encontrar a la persona por la quien quieres cocinar el resto de tu vida y hazlo por ella. Entonces le daba todo así siempre, una seriedad que traía. Y después había uno de los malos, que era un cocinero que siempre le quería quitar los utensilios mediante apuestas a los demás. Y era un grandote. Mi semifredo es mucho mejor que el tuyo. y hablaba todo gordo así. Ese era muy divertido. Y Kanichi era o Konichi, no me acuerdo cómo se llama. Konichi. Sí, era medio raro. Era un chico que tenía un club que todo le salía mal. Tenía un club ahí en la escuela de cocina y todo le salía mal. Y era una voz joven, algo así como... ¡Sí! ¡Tú eres el rey del tazón! Entonces, mucho color, muchas variantes que había para hacer en esa serie, así que fue muy, muy divertida. Wow, qué lindo, qué lindo. Le contamos a la gente y recién se suman. Estamos hablando con Jonathan Florit Rosas. Es un actor de doblaje de aquí de la provincia de Córdoba. Es sorprendente, ¿no? Cuánto trabajo hay de doblaje aquí en Córdoba, ¿no? ¿Cuántas producciones? Obviamente es minúsculo comparado con Buenos Aires. Ajá. O con otros países así como México. Pero es una profesión que está creciendo ahora en Córdoba, gracias a Dios. Creo que se lo está teniendo un poco más en cuenta, así que bueno, es algo interesante también. También estaba leyendo que hiciste series animadas, Las aventuras de los niños Hobby. Hobby Kids, sí, esa está bueno. La hicimos hace bastante. Ajá. Y la estrenaron hace poquito, nos enteramos. La subieron ahí a una página web que se llama canela.tv. Canela.tv. Y hice varios personajes de esa serie, pero los 2 principales que hacía eran de los opositores a los Hobby Kids. Unos pseudo enemigos. Que eran todos de la serie son como animales antropomórficos, digamos. Y los 3 opositores eran una rata, un zorrino y una víbora. Entonces a mí me tocó hacer la rata y el zorrino. ¿Te acordás? Sí, la rata es buenísima. ¡Slobby Kids! ¡Al ataque! ¡Esta es la mejor idea de todos los tiempos! Y el mapache era un poco tonto,
pero era muy bueno teniendo mal olor. Maravilloso. También hiciste series live action, Siempre fue Dios. También, ¿no? Sí, en ese mismo estudio. También a veces vienen series, sobre todo de Brasil, Ajá. con ese contenido un poco más espiritual. Ajá. Así que también hay material de ese tipo. Ni un paso atrás, también La Casa de los Gatos Negros, fueron otros de los trabajos. Series web, este me llamó mucho la atención. Lady Mike. ¿De qué se trata? ¿Es verdad lo que enseña ese abogado? Porque es un abogado, ¿no? Es un abogado, es verdad, pero enseña sobre leyes en Estados Unidos. Generalmente. Algunos de los conceptos pueden ser como extrapolados a otros países, pero la mayoría, o lo específico es sobre ley en Estados Unidos. E incluso a veces habla de leyes puntuales de algunos estados de Estados Unidos. Y sí, es un abogado tiktokero. Sí, me llamó atención. Un youtuber que hace como sketches o consejos legales siempre con esa temática. Y eso también fue como otra de esas casualidades, porque lo que yo hice fue una vez, me había comprado un micrófono, uno de los primeros que tuve, y agarré y puse, bueno, y si quieren escuchar cómo suena, revisen mis redes, ahí voy a estar subiendo videos. Y un pibe que estaba buscando micrófonos leyó ese comentario que yo puse en Mercado Libre. Ajá. Como una review del micrófono. Entonces me buscó y después me contactó. Cuando me contactó no me dijo eso, yo me enteré más tarde de eso. Ellos tienen así como una especie de mini productora que se dedica especialmente a contenido de YouTube, TikTok y cosas así en otros idiomas, y hacerles doblaje o traducciones. Entonces me contactaron y me quedé haciendo eso. Así, y es una de los trabajos que tengo más con más continuidad. Qué tremendo, porque ¿no? Hace un año y algo que vengo haciéndole la voz al Miguelito. ¿Y cómo sería? ¿Te lo podemos pedir? Sí, dice: y no lo olviden, no digan nada, invoquen la quinta y contacta a tu abogado. Es una voz normal, pero siempre habla así con mucha con certeza, actitud, con claro. mucha actitud sí. y mucha certeza. Pero qué tremendo. Podemos decir que tanto YouTube, Instagram y TikTok es una otra plataforma más para el mundo del doblaje. Sí. Y trabajaste en varias películas live action, poniendo tu voz en Fuerza Bruta, El Rescate, El Día de la Redención. Bueno, El Rescate, El Día de la Redención, El Secuestro, Puños de Venganza, Aguas Negras, Un Mundo Encantado, Agente Z, Misterio en el Zoo, Alan, Una Pasión Repentina. También muchas películas, como hablamos, no son casi todas de Estados Unidos, ¿no? Hay muchas, sí, que vienen de Alemania, Rusia, o países europeos, de por ahí, que uno después se va enterando. A veces están en un idioma que parece, no sé, alemán o ruso y no sabe dónde es. Después cuando se publica, se estrena la peli, te enterás bien la data. También El Joven Vikingo, La Otra Cara de la Guerra, Un Pedazo de mi Corazón, Misión Rusia, una misión de fe. Wow. ¿Con cuál de todas te quedarías? Y no sé si elegiría una. Hay varias que estuvieron. Obviamente la gama de calidades es muy amplia. Hay películas que son muy de clase Z, digamos. Ajá. Y otras que están buenas. Me llamó mucho la atención una que se llama Esaú. Ajá. La historia de Esaú. La historia es linda. No es la historia de Esaú, es como una historia contemporánea. Por ahí toma algunos elementos de la historia bíblica, pero no intenta hacer un paralelismo. Pero la historia de esa familia es interesante y me tocaron algunos personajes. Un personaje puntualmente que hacía la versión joven y adulta más anciano. Y estaba buena la historia, una historia fuerte de pleitos familiares, digamos. Claro. La otra que habías hecho de esa de La Otra Cara de la Guerra, creo que se llamaba. Sí. Eso también es una historia linda de
bélica. Y bueno, muchas otras que a lo mejor no eran tan buenas, pero era divertido hacer el personaje. Por ejemplo, esa de Alan, el perro, la peli es bastante mala, pero tenía que ser un lobo que era un títere, entonces era divertido hacerlo también. No, qué lindo lo que nos contás. Y está bueno, ¿no? O sea, aprender esto, saber cómo, como hijos de Dios, muchas veces estamos en todos lados. Uh-huh. Estamos con nuestra voz, llegamos a distintas personas también, ¿no? Aquello Sí. que llegar al latino, llegar a películas que son rusas, que quizás Dios pueda hablar, pero y ponerle la voz en latino que llegue a otras personas. Sí. Qué lindo, qué maravilloso. Gente, estamos hablando con Jonathan Florit Rosas, actor de doblaje. Vamos a una pausa musical y enseguida venimos con más. Continuamos en Una Palabra en Amistad, siendo ya las 13 horas con 59 minutos. Estamos hablando con Jonathan Florit Rosas, actor de doblaje en la provincia de Córdoba. Recién hablamos un poco de las distintas producciones que tuvo. Y te cuento, Jonathan, hace unas semanas le contaba al público del documental de ovejas en medio de lobos. Uh-huh. ¿No? Le contaba un poco a la gente que hablaba de la persecución a la iglesia en Medio Oriente, ¿no? Sí. Y tuviste un papel ahí. Tuve varios papeles. El Ajá. principal, el que me tocó fue tanto en el volumen 1 como el 2. Joel Richardson, Ajá. que es uno de los que trabajan en esa organización junto con Dalton. Y entre los dos llevaban adelante, digamos, el relato entre las entrevistas y explicaciones y narraciones sobre el tema que estaban tratando. Le contamos a la gente que es un documental fuerte, ¿no? Te deja una enseñanza tremenda de que te cuenta cómo son los cristianos en Medio Oriente, cómo son perseguidos por su fe. Y a vos principalmente, cuando ibas haciendo este proyecto, este documental, ¿qué algo te iba dejando y dijiste, wow, mirá? Y sí, creo que ponerse ahí en primera persona Ajá. respecto a lo que se va diciendo es como que te obliga a reflexionar un poco más. Y tanto con las palabras casi de arenga que daba el Joel Richardson a despertarse a la iglesia, a poder mirar estas cosas y ponerse las pilas también desde el lugar donde uno está, hacer lo que Dios nos llama a hacer y ser como Dios nos llama a hacer. También a veces me tocaban algunos personajes que daban su testimonio, Ajá. ¿no? Y bueno, eso era también fuerte porque uno tenía que ponerse en la piel esa y a pesar de que uno, digamos, tiene una situación muy diferente respecto a esas experiencias de persecución, bueno, el Dios es el mismo y te hace pensar en cómo Dios te sostiene y cómo Dios, tanto como lo llamó a él, me llamó a mí y nos quiere en la misma familia. Qué lindo, sí. Le contamos a la gente que lo pueden ver en fullvoice.com, que es el estudio de Brian Quevedo, también locutor y actor de doblaje de aquí, también de la provincia de Córdoba, también lo supimos tener en Radio Amistad. Ahora quiero que charlemos un poquito de la serie de podcast de Bible Project, pero antes tenemos una presentación un poquito para que lo conozcamos. A ver cómo dice. Hola, soy John. Y yo soy Tim, de Bible Project. Aquí en Bible Project hacemos muchos videos. Pero antes de crear o escribir cualquier video, Tim y yo nos sentamos y leemos un montón de notas que él tiene. Estas conversaciones se convierten en los guiones de nuestros videos. Esta es una de mis partes favoritas de todo este proceso de hacer videos. Preparo las notas después de leer durante mucho tiempo. A veces son demasiado largas, pero esto crea la oportunidad para que John y yo analicemos estos temas y conceptos bíblicos o libros de la Biblia más profundamente y luego sintetizamos todo esto en la conversación que se convierte en los guiones del video. Bueno, ahí estamos escuchando un poco de lo que es Bible Project. ¿Qué rol le ha tocado? Sí, eso fue fantástico también, porque
también gracias a obviamente el obrar de Dios, Ujú. que me llevó a poner cosas en las redes y darme a conocer. Brian, el negro Brian, Ajá. o el blanco Gianfranco, como le dicen de noche, alguien le dijo, mirá este chico lo que hace, fíjate si te puede llegar a servir para algo. Y cuando a él de Bible Project, un chico que lo conocía al Brian, le ofreció este proyecto, se encontró con que le hacía falta 2 voces. Ajá. Entonces ahí se unieron los cabos y me llamó a mí en base a esta recomendación que le habían hecho. Y me toca, mejor dicho, hacer a Tim Mackie, Ajá. que junto a Jonathan Collins tratan sobre estos temas de la Biblia, conversan, y de ahí, de esas conversaciones, originalmente en inglés, es de donde surgieron los diferentes videos que seguramente conocen de Bible Project. Wow. Nosotros no hacemos las voces de los videos de Bible Project, eso lo hacen en otro lado, pero sí nos dieron esta tarea, que es un hermoso desafío, de doblar al español los podcasts, solamente la parte de audio. Le contamos a la gente que lo interesante de esto no es que si fuera como una narración, un texto que estás contando. Es como si fuera una charla, como estamos teniendo ahora, ¿Sí? y viene alguien y la traduce, no sé, del español latino al brasilero, pero tiene que ser con intenciones, con risa, con conversación, ¿no? Qué desafío interesante. Sí, es un trabajo bastante artesanal, y siempre buscando sumar un poquito más de lo que es la naturalidad de una conversación. Que por ahí puede haber cierta tensión al tratar de hacerlo en neutro, digamos, en ese acento que no sea de ningún lado, para que pueda ser más abarcativo y no genere ruido si uno lo hace en argentino cuando lo escuchan en otro lado, porque originalmente es de Estados Unidos, así que no tendría sentido que tuvieran acento cordobés, pero por eso se hace en neutro. Pero igualmente hay que buscarle esa naturalidad, eso que sea orgánico de una conversación, como vos decías. Qué tremendo. ¿Dónde lo pueden escuchar? En las distintas plataformas, ¿no? En cualquier plataforma de podcast, uno pone Bible Project español, y ahí está. Si no, en las páginas de Bible Project de español, seguramente también van a encontrar algún enlace. En la página de Bible Project español de YouTube, ahí también van subiendo videitos con el audio de los podcasts. Así que en todos esos lados, y es muy recomendable, más allá de que yo participe en eso es secundario, digamos, el contenido es espectacular para mí. Entonces les recomiendo por el contenido escucharlo, porque es buenísimo, va a ser muy edificante. Además de estar en podcast, hacer doblajes de películas, de series anime, también sos narrador de audiolibros. Sí, profesionalmente, es decir, trabajos que he tenido, más que nada me he dedicado a hacer audiolibros dramatizados. Ajá. Todavía no me ha tocado el audiolibro tradicional, que es ponerse a narrar de punta a punta, como a leerlo de una forma que sea amena para que alguien lo escuche. Eso no he hecho de forma profesional. Pero sí, muchos audiolibros dramatizados, y también el que veías ahí que lo hago por mi cuenta Cada historia susurra su nombre. Cada historia susurra su nombre, historias bíblicas de Jesús. Para niños, ¿no? Uh-huh. Vamos a repasar el número 12, 10 maneras de ser perfecto. Dale. Uno de los últimos, a ver cómo suena. Allí estaban abuelas, abuelos, bebés, tíos, tías, niños, mamás y papás. Allí en medio del desierto. Tenían hambre, sed y demasiado calor. No nos gusta esto, dijeron. Esto apesta. Y también ellos, de paso, porque nadie se había bañado en semanas. Ahora bien, recuerda, porque esto es algo que ellos se habían olvidado.
Dios había hecho cosas asombrosas por su pueblo. Los había escondido dentro de una nube. Había abierto el mar. Los había libertado. Pero el pueblo de Dios ni así se sentía contento. No les importaba ser libres. ¿Acaso no les iba mejor cuando eran esclavos? Por lo menos tenían muchas cosas ricas para comer. Dios no quiere que seamos felices, dijeron. Fue la misma mentira que Adán y Eva habían oído muchos años atrás. Dios nos ha traído acá para matarnos. Dios no nos ama. Pero ellos no conocían bien a Dios, ¿verdad? Todos los días del viaje, Dios le mostraba a su pueblo lo bien que los iba a cuidar si ellos confiaban en Él y le obedecían. Cuando tuvieron hambre, Dios hizo que del cielo lloviera. Cada historia susurra su nombre. Qué lindo nombre, qué lindo nombre. ¿Cómo se te dio por hacer este proyecto? Mira, llegó a mis manos el libro ese y así, con el prólogo nomás, me impactó mucho. Me pareció linda la propuesta del libro, de que con cada historia que se contara se hiciera se mostrara cómo esa historia apuntaba a Jesús y que fuera para niños, ¿no? Y lo lindo que estaba narrado también, que estaba escrito. Entonces, lo que yo hice fue tomar las imágenes y armar como un video con esas imágenes que vayan pasando y hacer la narración también de manera dramatizada. Hay un audiolibro también oficial, digamos, en español, que seguramente se puede conseguir a través de internet. Pero yo quise hacer esta versión mía, porque me parecía lindo para compartir y aparte es un recorrido, voy muy lento, voy así recién empezando, a pesar de que hace bastante lo he hecho. Es más, los últimos que hice, que están publicados, ni siquiera son con el equipamiento que tengo ahora. Así que imagínate, ya me he ido actualizando las cosas con las que grabo y todavía no publiqué los nuevos. Tengo algunos en edición y falta obviamente un montón para grabar. Pero ese recorrido también a mí me construye, me edifica. Digamos, como te decía antes, al ponerse uno en la piel o en los zapatos del personaje o en el narrador en este caso, la reflexión es doble, ¿no? Que aparte de lo que está diciendo, uno tiene que también meditar en cómo lo va a decir, en lo que significa de una forma más profunda. Entonces eso también me llega por ese lado. Qué tremendo. Y para ir cerrando, uno puede mostrar a Dios con su voz, porque me gustó una frase que tenés, creo, en tu canal de YouTube. Estoy aquí por Dios y a Dios le encanta el arte. Disfruten de una de las mejores invenciones del rey del universo, ¿no? Es una frase que tenés. Sí. Entonces podemos decir que Dios se puede valerse desde el arte, desde predicar en un púlpito, desde hacer hasta una voz en un audiolibro, ¿no? Podemos... Sí, yo creo que hay 3 aspectos importantes en ese sentido. El primero es el mensaje directo que uno puede tener la oportunidad de dar mediante una obra que uno esté produciendo, como en el caso, por ejemplo, del audiolibro este que estábamos mencionando, que serían videos en este caso, porque yo los hago con las imágenes, de cada historia susurra su nombre. Ahí hay obviamente un mensaje directo que se le está dando a toda la comunidad que pueda verlo en internet, que habla sobre Dios. Pero también, como te dice ahí eso que leíste del arte, el arte en sí es belleza, y la fuente real de belleza es Dios. Entonces, el poder expresar con fidelidad la belleza, que es una de los objetivos principales del arte, si uno lo hace bien, también está reflejando a Dios. Y por otro lado, si bien muchas veces uno trabaja solo de parte del arte, también trabaja con compañeros. Y
sobre todo en doblaje, uno siempre forma parte de un equipo. Y, por ejemplo, cuando trabajo con el negro Brian, estoy con alguien que es cristiano, estoy en su estudio y estamos entre hermanos, pero muchas veces uno va a otros lados que no son hermanos, Claro. en Cristo. Y yo a lo largo de este tiempo he visto mucha necesidad de buenas actitudes, Ajá. mucha necesidad de buenas personas. Tanto por el hecho de que por ahí te marcan algo de, mira qué bien que estuvo tu actitud acá con esto, como también cuando dicen, tal persona me hizo esto malo, esto que me están haciendo no me gusta cómo me están tratando de esta forma. Y veo que hay mucha necesidad de buenas personas en ese ámbito. Porque hay mucha, digamos, petulancia, mucho orgullo, mucha traición, Ajá. mucho egoísmo, ¿no? Dando vueltas, sobre todo en el ámbito artístico. Y hace falta también la luz de Jesús a través de buenas actitudes. Y creo que eso también es algo importante, que el artista, cuando esté trabajando, tratando de expresar la belleza de Dios y dando un mensaje también a través de sus actitudes, es importante poder compartir el amor de Jesús con quienes uno esté trabajando mediante buenas actitudes. Me parece que también es algo crucial y algo que he visto que hace falta, que te abre puertas también y te ayuda a compartir el mensaje de Jesús. Wow. Jonathan, te agradecemos tu tiempo. Gracias por venirte, coparte aquí en Una Palabra en Amistad. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Cómo puede escuchar tu material? ¿Dónde te pueden encontrar? Ujú. Bien, en YouTube pueden poner Jona FR o Jonathan Voz. De cualquiera de las dos formas creo que va a salir. Y en Instagram estoy como Te Cuentun Cuento. Te Cuentun _cuento. No te cuento sino te cuentun. Ajá. Como si fuera una especie de palabra latina. No sé. Latina. Latín. Te cuentun _cuento. Y ahí me va a salir. Qué lindo, Jonathan. Gracias y te esperamos para una segunda vuelta. Por supuesto, aquí estaré.